En este vídeo seguimos avanzando sobre el cuarto tema del curso de programación. Y lo que haremos será empezar ya con los ejercicios del final de la unidad, tanto de arrays como de matrices. Entonces, en este primer vídeo lo que haremos será crear dos generadores de matrices, tanto cuadradas como irregulares. Estos dos ejercicios nos permitirán más tarde hacer comprobaciones de forma rápida sobre cualquier ejercicio adicional que realicemos de matrices, ya que se encargarán de generar tantas matrices como deseemos y a partir de ellas aplicarlas a determinados ejercicios. Entonces, en este vídeo en concreto veremos tanto el ejercicio 1 como el ejercicio 2. Y como digo siempre, lo mejor es que primero intentéis resolver por vuestra cuenta estos ejercicios y luego ya, una vez los hayáis intentado como mínimo, sigáis con el vídeo. Y bien, el primer ejercicio nos pide que creemos un generador de matrices aleatorias que sea capaz de crear una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada es la que tiene la misma cantidad de filas y de columnas. Este método deberá recibir el tamaño de esa matriz, el lado de la matriz y el valor máximo que podrá tener cada uno de los elementos de la matriz. En este caso tenemos una matriz de enteros, donde si, por ejemplo, el segundo parámetro es un 9, pues cada uno de esos enteros de la matriz será un valor entre 0 y 9. Si ponemos un 20, pues será un valor entre 0 y 20. Y luego se nos pide que ampliemos el método para que sea capaz de generar matrices pero irregulares. Entonces aquí deberemos recibir tanto la cantidad mínima como máxima de filas que tendrá la matriz y además la cantidad mínima y máxima de columnas de cada una de las filas. Y muy importante que debemos tener en cuenta que cada fila puede tener una cantidad distinta de elementos. Es decir, cuando generemos una matriz irregular, la primera fila puede tener 3 elementos, la segunda ninguno y la tercera 5. Y bien, realmente voy a resolver primero el ejercicio 2, ya que a partir de ese ejercicio será muy rápido hacer el ejercicio 1. Entonces, para ello vamos a ir al editor y vamos a crear un nuevo archivo que se llame, por ejemplo, generador arrays.java. En primer lugar pondremos el main y a continuación vamos a crear el método que me genera una matriz. Entonces, static int, corchetes dobles para indicar que devuelve una matriz. Y al método le vamos a llamar generar matriz. Y como en primer lugar vamos a hacerla irregular, deberemos recibir tanto el ancho mínimo como el ancho máximo. Lo que haremos es ancho min, ancho max, le pondremos el int, y luego lo mismo para alto mínimo y alto máximo. Int alto min, int alto max, y finalmente un entero para el valor máximo que podrá tener cada uno de esos enteros dentro de la matriz. Le llamaremos nummax. Abriremos unas llaves y lo primero será crear un objeto de tipo random para generar aleatorios. Entonces randomR igual a new random. A través de ese random obtener una cantidad de filas para la matriz. Para ello crearemos un entero int filas que será igual a r.nextInt y aquí deberemos tener en cuenta tanto el alto mínimo como el alto máximo. Entonces, al método nextInt de la clase random podemos indicarle tanto el límite inferior, en este caso alto min, como el límite superior, alto max. Lo que sucede aquí es que si, por ejemplo, al invocar a generar matriz le ponemos alto min 0 y alto max 1, entonces se supone que debería tener entre 0 y 1 filas. O si, por ejemplo, le ponemos 0 y 5, debería tener entre 0 y 5 filas. Pero claro, el nextInt, el último valor, no lo incluye. Por lo tanto, si queremos que lo incluya, deberemos añadirle una unidad a ese alto max. De este modo, al ponerle aquí un más 1, si por ejemplo ponemos alto min un 3 y alto max un 6, tendrá entre 3 y 6, ya que ese 6, al ponerle el más 1, sí que estará incluido. Porque el nextInt siempre devuelve un entero hasta un valor máximo sin incluirlo. Entonces, una vez tengamos ya ese aleatorio con la cantidad de filas, ya podremos crear la matriz con esas filas. Int matriz igual a newInt. Y en este caso, como solo sabemos las filas, ponemos filas y luego unos corchetes vacíos, ya que en cada una de esas filas deberemos generar un array con una cantidad de elementos que no tiene por qué ser la misma. Entonces, luego a través de un bucle podemos recorrer ya la matriz para crear cada una de esas filas. Entonces aquí dentro nos crearemos una variable que se llame, por ejemplo, columnas, que será igual a r.nextInt y haremos lo mismo, ancho min, ancho max más 1, para que incluya ese último valor.
Si, por ejemplo, en ancho min tenemos un 1 y en ancho max tenemos un 3, pues al hacerlo de esta forma obtendremos un aleatorio entre 1 y 3, incluyendo el 3. Entonces, una vez tengamos las columnas, pues podríamos hacer ya matriz de i. Entonces, la fila actual realmente será igual a un newInt con tantos elementos como tiene la variable columnas. Entonces, por cada fila estamos creando un array y ese array tendrá tantos elementos como la variable columnas. Entonces, con esto ya tendríamos generada esa matriz irregular. Pero claro, ahora todos los valores en principio serán 0. Por lo tanto, faltará asignarle a cada uno de esos elementos un valor aleatorio entre 0 y nummax. Entonces, de hecho, lo podríamos hacer incluso aquí dentro, podríamos hacer un for. Pero claro, aquí no debemos hacer matriz.length. Esto me indica la cantidad de filas de la matriz. Yo lo que quiero es que me indique la cantidad de elementos de la fila actual. Entonces, matriz de i.length. Entonces, este bucle dará tantas vueltas como elementos tenga la fila actual de la matriz, que tenemos en matriz de i. Entonces, a través del índice de la matriz IJ, accederé a la posición actual de esa matriz y a continuación pues le asignaré un valor a través de r.nextInt nummax más 1. Importante aquí también el más 1 si queremos incluir el valor que le pasamos como parámetro. Si, por ejemplo, nummax es un 10, si yo lo dejo así, sin el más 1, me devolverá un entero entre 0 y 10 sin incluirlo, ya que el nextInt funciona de esta forma. Si quisiera incluir el 10, pues lo que debo hacer es añadirle aquí un más 1 para que en este caso me devuelva un valor entre 0 y nummax incluyéndolo. Entonces este bucle realmente guardará un aleatorio en cada uno de los elementos de cada una de las filas. Al tenerlo dentro del otro bucle for, pues cada vez que genere una fila, en primer lugar le indicaremos cuántos elementos tendrá la fila y luego recorreremos esa fila que ya tiene los elementos todos a 0, pero en este caso pues sustituiremos ese valor de inicio que es 0 por un aleatorio entre 0 y nummax. Entonces lo último sería ya hacer un return de la matriz y con esto ya lo tendríamos. E incluso podríamos evitarnos las variables filas y columnas. Yo lo he hecho así para que se entienda bien el funcionamiento del método. Pero bueno, esto lo podríamos cortar, un control X y ponerlo directamente aquí. Y lo mismo con columnas. Esto lo podríamos cortar también, control X, pegarlo aquí y quitar tanto la variable filas como la variable columnas. Y bien, vamos a comprobar que realmente funciona. Pues para ello nos vamos a crear en primer lugar una matriz que se llame int nums, por ejemplo, y le asignaremos pues el resultado de invocar a generar matriz, pasándole, por ejemplo, pues ancho min 0, ancho max 5, alto min 0 y alto max 5, y como valor máximo un 9. Y luego para imprimir el contenido de esa matriz, pues vamos a utilizar un bucle for each, por ejemplo, que me guarde un array de enteros que se llamará fila por cada una de esas iteraciones del for each. Entonces luego lo que haremos es un sysout de arrays.toString pasándole fila. Si ahora lo ejecutamos, como alto min es 0, se podría dar el caso de que incluso no tenga filas. Entonces en este caso tiene una fila, pero podría darse el caso que no tenga ninguna. Y luego esa fila ha coincidido que únicamente tiene un elemento. Si lo volvemos a ejecutar, ahora tenemos 3 filas, la primera con un elemento, la segunda con 4 y la tercera sin ningún elemento. Si lo vamos a ejecutar, tenemos 4 filas. Las dos primeras sin elementos, la tercera con 5 y la cuarta con 4. Ahora tenemos ya 5 filas, la primera sin elementos, la segunda y tercera con 3 elementos y la cuarta y la quinta con 1. Si ahora, por ejemplo, en vez de ancho min 0 ponemos ancho min 1, no vamos a encontrar ninguna fila que no tenga ningún elemento. Si lo ejecutamos, ahora en este caso no me ha aparecido nada porque realmente el alto min habrá sido 0, es decir, no tiene filas. Sin embargo, si ahora le pongo como mínimo una fila, pues tendremos siempre alguna fila. Ahora fijaros que al tener tanto mínimo 1 en el ancho como mínimo 1 en el alto, siempre tendré como mínimo una fila y todas las filas como mínimo van a tener algún elemento. Si lo ejecutamos de nuevo, podremos comprobar que siempre se va a cumplir esa condición. Si ahora, por ejemplo, a ancho mínimo le pongo 5 y a ancho máximo le pongo 5, siempre va a tener 5 elementos cada fila. Lo único que cambiará es la cantidad de filas. En este caso, pues entre 1 y 5 filas. Dos,
4, 3. Y si por ejemplo le pongo también alto min a 5, pues tendrá siempre 5 filas y 5 elementos por cada fila. Entonces, como podéis comprobar, aquí tengo el ejercicio de matriz cuadrada. Lo único que debería hacer es invocar a este método pasándole el mismo valor tanto en ancho min, como en ancho max, como alto min, como alto max. Y con esto ya tendría resuelto el primer ejercicio. De hecho, lo podríamos hacer muy rápido, pues a través de un método adicional que se llame staticInt generar matriz, donde únicamente le pasaremos dos valores. Por ejemplo, int lado de la matriz, ya como es cuadrada, únicamente me hace falta un valor, y luego int nummax. Entonces este método pues sería un return directamente de generar matriz pasándole lado, 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 lado y nummax. Entonces ese primer ejercicio que pedíamos en la diapositiva se reduce a estas dos únicas líneas de código, ya que el método generar matriz debajo tiene todo el código que me hace falta. Entonces, ahora si en vez de generar matriz pasándole todos estos enteros le paso únicamente, por ejemplo, el número 9 al principio, pues tendré una matriz de 9 filas por 9 columnas donde cada uno de los valores será un entero entre 0 y 9. Si lo invocamos, tenemos esa matriz cuadrada. Pero aquí además deberíamos tener en cuenta una serie de casuísticas para que funcione siempre sin dar ningún tipo de problema. Ya que si, por ejemplo, los índices están invertidos, el código empezará a dar problemas. Entonces lo voy a dejar como estaba antes, pero ahora, por ejemplo, en ancho min voy a ponerle un 6. Si lo ejecutamos, se produce una excepción, el código rompe, ya que tengo un ancho mínimo más grande que el ancho máximo. Entonces todos estos casos los podríamos tener en cuenta para que no me produzca una excepción. E incluso, si pusiéramos un valor negativo, también daría problemas. Podría poner un 0, pero podría poner un -1. Si pongo un -1, sucede lo mismo. Al ejecutarlo, provoca una excepción, indicando pues, que tengo un negative array 6 exception. En ocasiones funcionará, pero cuando dé -1, provocará una excepción no controlada. Entonces, para solucionar esto, podríamos añadir una serie de condiciones aquí. Por ejemplo, si hay negativos, los convertimos a 0. Si hay negativos, los convertimos a 0. Esto lo podríamos hacer a través de un if ancho mínimo es menor que 0, pues ancho min igual a 0. Entonces nos evitamos ese tipo de problema. Esto mismo lo haríamos tanto para el ancho mínimo, como para el ancho máximo, como para el alto mínimo y como para el alto máximo. Control C, Control V, Control C, Control V y Control C, Control V. De este modo, cualquier valor negativo que pongamos a cualquiera de estos índices será convertido automáticamente a 0. Pero claro, continuaríamos teniendo el problema de que el mínimo sea mayor al máximo. Entonces esto también lo podríamos arreglar pues indicando si los mínimos son mayores, los igualamos. Esto lo podríamos hacer a través de un if ancho mínimo es mayor que ancho máximo. Esto no tendría sentido, por lo tanto, ancho mínimo igual a ancho máximo. Y algo muy similar para el alto. If alto mínimo es mayor que alto máximo, pues alto mínimo es igual a alto máximo. Y con estos ifs nos evitamos toda esa casuística. Y finalmente aquí de comentario podemos poner, pues generamos matriz. Ahora si lo ejecutamos de nuevo poniendo un -1, esto se traducirá en un 0. Si lo ejecutamos, el ancho min será 0, por lo tanto podemos encontrar alguna fila que no tenga elementos, como en el caso que tenemos ahora. Si por ejemplo ancho max le ponemos -5, los dos realmente pasarían a 0, entonces tanto el ancho mínimo como el ancho máximo serían 0. Si lo ejecutamos, y bien, esto me continúa dando un error, vamos a ver por qué. Es que claro, no he cambiado aquí los valores. Aquí sería ancho max, aquí sería alto min y aquí sería alto max. Había puesto bien las condiciones, pero no estaba asignando ese 0. Ahora si ejecutamos de nuevo, tanto -1 como -5 pasarán a ser 0. Entonces lo que tengo son siempre 5 filas con 0 elementos. Al volverlo a ejecutar siempre tendré esas 5 filas y sin elementos. En cambio, si en vez de poner alto min a 5 pongo alto min a -5,
pues tendré entre 0 y 5 filas, cada una de esas filas sin elementos. 2 filas, en este caso ninguna, 2, 2, 4, ya sin cada una de ellas. Si por ejemplo aquí pongo ahora menos 10, lo mismo. Será como si pusiera 0 en todo. Si lo ejecutamos, evidentemente no me va a generar nunca nada porque está todo a 0. Tendrá 0 filas y cada una de esas filas, pues 0 elementos. En cambio, si aquí le pusiera, por ejemplo, un 1, pues ya sé que a veces puede tener una fila. En este caso 0, aquí tiene una, 0, 1. Y siempre va a tener 0 elementos porque estos dos primeros valores estarán a 0. E incluso podría, aparte, tener otro método, generar matriz, donde le pase tanto el ancho como el alto. Voy a poner aquí int ancho, int alto. Entonces tendría un método adicional que me genera una matriz y no tiene por qué ser cuadrada, pero sí va a ser regular, es decir, todas las filas van a tener la misma cantidad de elementos. Aquí le debería poner a las dos primeras pues ancho y a las dos últimas alto. Entonces si lo invoco pasándole en primer lugar un 10 y en segundo lugar un 5, pues tendré una matriz que tiene 5 filas de altura y cada fila formada por 10 elementos. Si lo ejecutamos, como podéis comprobar, tenemos 5 filas y cada fila tiene 10 elementos. Entonces, a partir de un único método he podido generar estos dos métodos adicionales que me generan tanto matrices cuadradas como matrices regulares a partir de un ancho y un alto. E incluso, para que quede todo esto mejor, al método generar matriz, vamos a ponerle aquí un comentario de documentación indicándole pues qué hace este método. Así luego, más tarde, esta clase la utilizaremos siempre que queramos generar arrays o matrices. Entonces, de descripción le pondremos generar una matriz irregular con enteros aleatorios. Y aquí lo que deberíamos hacer es una descripción de cada uno de estos parámetros para que cuando cualquier persona quiera utilizar el método generar matriz sepa realmente el significado de cada uno de los parámetros del método. Entonces aquí podríamos poner pues que ancho min es anchura mínima de las filas de la matriz. Si se pone un 0, pueden haber filas sin elementos. Y podríamos poner además los valores negativos se convierten a 0 de forma automática. Y luego para el ancho max haremos algo similar. Anchura máxima de las filas de la matriz. Y aquí pues haremos una descripción también similar a la de antes. Debe ser igual o mayor a ancho min. De lo contrario, se establecerá ancho min al mismo valor que ancho max. Y además pondremos que los valores negativos se convierten a 0 de forma automática. Entonces ahora si por ejemplo nos colocamos en generar matriz, tenemos aquí una descripción de todo lo que tenemos ya. En primer lugar, el título genera una matriz irregular con elementos aleatorios y aquí explicamos pues cada uno de esos parámetros el funcionamiento que tienen. Entonces ahora para finalizar completaré con la descripción de cada uno de estos parámetros y ya lo tendríamos. Y bien, después de una serie de cambios había alguna cosa que no era del todo correcta, pues ya tenemos una descripción detallada del funcionamiento del método con cada uno de esos parámetros y todos los cambios que se producirán en el caso pues, de que el ancho mínimo sea mayor al ancho máximo o haya algún valor negativo. Entonces, si hacemos una buena descripción del método, pues se tienen claras todas las casuísticas a la hora de utilizar este método. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.